Y la intención que yo tengo es a ver si aclaramos algunas dudas sobre una cosa que siempre la gente se pregunta. Es decir, que en medicina es muy frecuente que salen modas, salen comentarios, que la gente empieza a decir los huevos son malos, la leche que tomas será siempre desnatada, no hay que comer de estas cosas, no hay que comer de estas otras cosas. Y muchas veces las informaciones no están basadas totalmente en la realidad. El colesterol de los huevos no tiene nada que ver con el colesterol que tenemos en sangre. Es decir, entonces, por ejemplo, y con el chocolate, pues resulta que al chocolate se le han atribuido muchísimas cosas en la vida. Es decir, si ahí veis en el lado de la derecha, que siempre hemos dicho que durante muchos años que al chocolate, pues que origina caries en los dientes de los niños, no comas chocolate que te van a salir caries, lo sabéis que os he dicho. En las migrañas, los médicos decimos a la gente con migrañas, no tome usted vino blanco, no tome usted chocolate, es decir, que toda esa serie de cosas han dicho también, que es causa de acné, por ejemplo, que es causa de sobrepeso. El chocolate engorda, que es una de las cosas que también se han dicho siempre, y que puede producir incluso diabetes y que te produce alteraciones metabólicas y demás. Y la pregunta de hoy ¿es verdad eso o no es verdad? Os voy a decir ahora una encuesta de cuántos pensáis que alguna de estas cosas es verdad, pues habría seguramente disparidad de opiniones. Iremos a mano. Todo empieza por el principio, y el principio es este. Esa es la flor del teobroma cacao, es decir, como veis ahí, y al lado tenéis el fruto del cacao. No tiene más que la curiosidad de que sepáis cómo es esta planta, y esto es lo que produce. Produce una semilla, una especie de vaina, que en su interior, como veis ahí, hay un montón de cosas parecidas a las almendras, que son las almendras del cacao. Y esas almendras del cacao, en los países donde se cultiva, pues entonces se recoge y, como veis ahí, se guarda en una serie de cajas o se extraen por el suelo y se deja secar al sol durante primero que fermente y después que seque al sol durante unos 20 días. Esa es la forma como lo recolectan. Acordaros que el cacao crece en zonas de mucha humedad, poco sol y zonas de hondura. Es decir, entonces lo de ponerlo al sol, muchas veces pues, o lo dejan en la misma zona donde lo recolectan, pero generalmente se lo llevan. Y cuando se lo llevan, para protegerlo de la lluvia, porque como veis ahí, sistemas rudimentarios como son los pámpanos, bien la gente los va, ya que no tienen cajas, los va recogiendo en capazos. Pero lo primero es que se limpia, se guarda en sacos, como veis ahí, se cuesta y se mueve. Pero solo sobre eso una salvedad. Cuando tostamos las almendras de cacao, las estamos estropeando. Entonces, afortunadamente, hoy en día, para darle al polvo de cacao mayor riqueza en una sustancia que se llaman flavonoides, se han desarrollado nuevos procedimientos que evitan la fermentación esa que habían hecho siempre antes los pueblos y el tostado. Y eso hace que las habas en los granos de cacao tengan 4 veces más contenido en una cosa que se llaman procianideidas y que tengan epicateína 8 veces mayor. Olvidaros de los nombres. Son sustancias químicas que están en el cacao y que son importantes. Ahora veremos por qué pueden ser importantes. Otra cosa que se hace es que después hay que separar de la parte grasa, que es más líquida y aceitosa, de lo que es lo que al final se llama manteca de cacao, de lo que es la pasta del cacao. Y cuando hagamos la parte práctica, veréis que en las etiquetas de los chocolates se habla de polvo o pasta de cacao y se habla de manteca de cacao, porque las cosas no tienen las mismas cualidades unas que otras. Entonces, en resumen, habéis visto que el cacautero, prefermentación, fermentación, secado, envasado las semillas y luego en la industria producimos la pasta de cacao, obtenemos la manteca de cacao y el polvo de cacao y después podemos elaborar chocolate. Esta es la zona, normalmente en la Tierra los productos vegetales normalmente tienen que ver con los meridianos. Es decir, en el meridiano 40, que es el nuestro, el que pasa por España, se produce vino, es decir, se produce la vid. En el meridiano 40 del hemisferio sur, que es el que pasa por Sudáfrica, Chile, Argentina, se produce vino. Es decir, que entonces en ciertos meridianos se producen ciertos alimentos. Ahí tenéis que a nivel de la línea de Ecuador y en el meridiano 10,
veis que es donde se produce el cacao. Pero el chocolate no nació en todos esos pueblos, sino que el chocolate, como veis, es un invento de las civilizaciones precolombinas. Es decir, los mayas y los aztecas fueron los que se pusieron las pilas y se pusieron a consumir chocolate. Y fueron estos dos primeros pueblos los que empezaron con esto. Y ahí tenéis, por ejemplo, herramientas que ellos usaban. Esto es un metate, y el metate, que los hay muy bonitos, generalmente los hay también que se decoran se hacen con piedras normalmente que son de lava y que tienen que tener la superficie lisa para poder, con otra herramienta también lisa y dura, poder moler las habas que es el chocolate. Y como todas las culturas dan sus refranes, ahí tenéis unos cuantos que dicen: mala para el metate, pero buena para el petate. Eso significa mala para trabajar, pero buena para la cama. Es decir, que es una frase de los mexicanos. Otra frase dice: con la que entiende de atole y metate, con esa cásate. Atole para ellos es la que entiende de cocinar. La que entiende de cocinar y de trabajar, pues con esa es con la que te tienes que casar. Y a muele y muele ni metate queda. Es decir, que hay gente que es tan insistente, tan pesada, que venga, que al final no te queda ya ni paciencia para poderlo aguantar. Ese sería el significado de estos tres refranes que son propios de la cultura mexicana. Y si hacemos un poquito de historia, tenéis que el chocolate, que es originario de América, que fue considerado un auténtico placer para el paladar, o algo así como una ambrosía de los dioses, para los mayas y los aztecas. Cuando llegaron los primeros conquistadores, cuando llegaron los primeros europeos, es decir, los españoles por allí, en el cuarto viaje de Colón fue la primera vez que se tuvo contacto en nuestra civilización, en el año 1502, con el chocolate. Lo asaltaron una barcaza muy grande en la zona del Golfo de Yucatán, y en esa zona, a la altura de la isla de los Pinos, y le ofrecieron a Colón una bebida, le obsequiaron con una serie de cosas, le ofrecieron una bebida que no le gustó ni al tato. Todos dijeron que vaya Dios, qué cosas les habían dado, y les dieron chocolate. Entonces, aquello se olvidó, Colón no le dio ningún tipo de importancia a aquel producto, y ya posteriormente aparece que Hernán Cortés, cuando se cruza con Montezuma, se da cuenta de que había una bebida que la utilizaban para las ceremonias religiosas, que la utilizaban para muchas cosas. Pero lo que más le llamó la atención a Hernán Cortés fue esto: se le atribuían propiedades estimulantes y afrodisíacas, ya que los aztecas tomaban esta bebida de cacao antes de yacer con sus concubinas para estimular su apetito venéreo. Ellos vieron que los aztecas se tomaban chocolate antes de irse a tener relaciones. Y entonces aquello sí que llamó ya la atención un poquito más a Hernán Cortés. El cacao era tan importante que miraros que este es el Chuac. El Chuac es una divinidad de los mayas que se representa típicamente, se reconoce por esto, porque tiene un labio que es muy gordote y que le sale. Pues el Chuac era la divinidad de los mayas para el cacao, tenían un dios para el cacao. Los mayas comparten sus dioses, y no solo lo tenían que dar para el cacao, sino que también era el dios de la guerra y el dios de los buenos negocios. Es decir, que entonces yo no sé muy bien cacao, buenos negocios y guerra, ¿para dónde va el lío? Pero sí que puedo deciros que tenían una deidad para este tema. El chocolate a estos pueblos les gustaba con espuma. Es decir, que lo importante del chocolate es que hiciera espuma. El chocolate era una bebida amarga, profundamente amarga, que la aderezaban con flores, lo usaban en rituales, y por ejemplo cuando lo usaban en rituales cogían, y para poderlo fabricar o para poderlo hacer, el agua tenía que ser agua de lluvia, porque era agua virgen, era agua pura. Entonces la cogían agua virgen, agua pura, le ponían flores, le ponían esencias, le ponían alguna serie de aditamentos y algún tipo de especias, pero para que tuviera espuma, que era lo que les gustaba, pues hacían algo así como hacen nuestros asturianos con la sidra. La tiraban desde altura para que se generara espuma, porque un buen chocolate tenía que tener espuma para el pueblo azteca. Pero no solo era una bebida, sino que el cacao era una moneda. Y ahí veis, por ejemplo, un conejo valía 10 semillas. Contratar una meretriz, 10 semillas. La compra de un esclavo, 100 semillas.
Y ellos tenían un sistema de medida que se basa en el número 20. Nosotros tenemos un sistema de medida que se basa en el número 10, el sistema decimal. Ellos cuentan de 20 en 20. Entonces tenía un zonte, eran 400 semillas porque era contar 20 veces 20. Un chiquipili, que eran 800 semillas, eran 20,400, pero fijaros que 3 chiquipilis valían 400 pesos de oro. Es decir, que el cacao se vendía a precio de oro, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? ¿Cómo no lo trajimos nosotros para acá? Pues entonces, un monje que viajaba con Cortés, que se llamaba el Fray Aguilar, es decir, Jerónimo de Aguilar, se lo trajo a España. Y en concreto, como este era un monje cisterciense, se le llevó y se lo presentó a su abad, que estaba en el monasterio de Piedra. Y entonces en el monasterio de Piedra es la primera vez que se elaboró por primera vez chocolate. Y se elaboró chocolate pues con agua, un poco de azúcar, con muy poca. Lo del azúcar, como siempre, hay que darle las gracias a las monjas, porque fueron las monjas de Guayaca las que se le ocurrió que en vez de ponerle tanta floritura de especias, si le ponían azúcar aquello estaba más bueno. Y entonces, además, aquello cogió muchísima fama. Los benedictinos se lo copiaron y entonces llegaron a producir casi un monopolio de chocolate en España. La iglesia se encantó con el chocolate y por eso los curas siempre tomaban chocolatadas y la cosa duraba hasta prácticamente, y cuando tenían que hacer algún presente siempre regalaban chocolate y toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, pero tanto llegó la afición que tenían los curas por el chocolate que empezaron a tener problemas con el ayuno. Y hasta el punto que el Papa Clemente llegó y le dijo al cardenal Boccaccio que íbamos a quitar el problema, y entonces hizo una definición para que todo quedara en paz. Y dijo que como los líquidos no quebraban el ayuno, el chocolate como era líquido, liquidum non franquil in jejuni. Es decir, que entonces que se podía tomar chocolate y eso no rompía el ayuno, por lo cual los curas se quedaron y los monjes muy contentos en ese sentido. Podían seguir tomando su chocolate. Después vino algunos otros que empezaron a afinar un poco más y les dijeron 2 tazas al día, no os pedéis a pasado que si no vais a estar todo el día con el chocolate. La cosa llega a la corte, como pasa siempre, y entonces en la corte le toman afición a estas cosas, y ahí tenéis que Ana de Austria, que era la hija de Felipe III y esposa de Luis XIII, de la manita veis ahí, ese niño pequeñito fue el que sería después Luis XIV, rey de Francia. Entonces le encantó esta bebida y entonces le importó hacia la corte francesa. En la corte francesa, a continuación, la hija de otro rey español, Felipe IV, que sabéis que en aquella época lo que se hacían para que los reinos tuvieran más poder, se iban casando los hijos de unos con los hijos de otros, pues entonces se casa con el Luis XIV y le empieza a ponerle leche al chocolate. Y de esa frase de tomarle leche, al ponerle leche al chocolate por parte de los franceses, como los españoles seguían tomándose el chocolate sin leche, apareció esta célebre frase: las cosas claras y el chocolate espeso. Y esto viene desde aquella época, en la cual la gente empezaba a pensar que habían ya diferencias entre los pueblos. Luego llegaron los suizos, y los suizos dieron un paso increíble. Yo no sabía que este señor que fundó esta casa comercial viene ya desde tan antiguo. Pues ahí tenéis que el señor Henri Nestlé tuvo la idea de mezclar la leche condensada azucarada con cacao y consiguió que pareciera que una cosa que era hasta ese momento solo se tomaba líquida, empezara a tomarlo en tabletitas. Pero como no todo lo inventa uno, ¿cómo creéis que luego apareció que el chocolate se derritiera en la boca? Porque cuando Nestlé inventa esto, el chocolate era comerlo a mordiscos, pero no se deshacía en la boca. Y sin embargo, otro suizo, que también nos llamará la atención el nombre, que es Rodolphe Lindt, y os suena de otra marca de chocolate que tiene tanta tradición como la Nestlé, se le ocurrió ponerle la grasa del cacao, la manteca del cacao. Y al ponerle la manteca del cacao procesada, consiguió darle la palatabilidad de que el cacao y la tableta de chocolate se disolvieran en la boca. Por eso siempre cuando nos comemos una pastilla de chocolate Lindt, siempre tenemos la sensación de suavidad a la hora de mascarlo, de comerlo. Es decir, porque son los que tienen más tradición de esto en la historia de esta cultura.
Pero bueno, yo no venía a hablar de la historia del chocolate, yo venía a ver de los riesgos cardiovasculares del chocolate. Entonces, si el chocolate es bueno, o el chocolate no lo es. Y para empezar eso, yo tengo que empezar a contar una cosa que se llama la importancia del entorno del desarrollo de la enfermedad, la epigenética. Que no se vaya nadie, que esto no es muy duro, ¿eh? Vosotros sabéis que muchas veces decimos al final, cuando nos encontramos con una persona, todo es genética. Claro, si es que la va con su padre. Si su padre ya tuvo esto, este va a padecer de esto. Entonces, por ahí hay una cosa que es la genética, que es fundamental, pero tan fundamental como la genética hay una cosa que se llama la epigenética. La epigenética es que si yo cojo dos hermanos gemelos y los crío, uno en Andalucía y a otro en Groenlandia, no van a desarrollarse igual, porque el medio ambiente va a influir muchísimo en ellos. Hasta el punto, por ejemplo, que aquí tenéis, por ejemplo, una población que son los inuit, que sabéis que no les gusta que les llamen esquimales, quieren llamarse los inuit. Los inuit son un pueblo que viene desde la edad del hielo, tienen más de entre 10 y 20.000 años de historia y han desarrollado unos genes en los cuales pueden participar o pueden sobrevivir en zonas que nosotros no moríamos en 4 días. Es decir, porque vivir en medio de una planicie de hierro, allí en medio de Groenlandia, donde no hay ni una sola hierba, no hay ninguna verdura, no hay nada, que lo único que se puede comer es o focas, o grasa de foca, o grasa de ballena, o pescado, o carne. No hay más. Entonces, sin embargo, esta gente tiene los niveles más bajos de colesterol de todo el planeta, comiendo de esa manera. ¿Cómo es posible eso? Porque resulta que yo, si comiera esa dieta aquí, en el pueblo de Agos, yo no tendría unos niveles de colesterol como los tiene un esquimal. Es decir, que la dieta no me está haciendo que yo tenga esos niveles de colesterol. Se lo está haciendo su genética, su epigenética. Tiene una serie de genes que hace que se contrarregulen los receptores del colesterol y esa dieta que ellos comen no les sube el colesterol. No sé si me he explicado, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo. Estos son los Pima. ¿Quiénes son los Pimas? Son indios que viven en la zona de Arizona y en la zona de México. Pero ahí tenéis, por ejemplo, que estos son de la misma tribu. Pero esta señora y este señor se parecen un poco a este señor. Esto es un Pima mexicano y esto es un Pima de Arizona. Los Pimas de Arizona viven normalmente pagados por el gobierno americano, hacen algo de negocios, tienen casinos, pero no trabajan la tierra, no hacen ningún tipo de trabajo de tipo físico. Los Pimas mexicanos siguen labrando la tierra y siguen funcionando de más. Pero lo más importante, y es por lo que os presento esto, es que los que viven en este punto, los Pimas americanos, tienen un 38% de diabetes en su pueblo. Y sin embargo los Pimas mexicanos tienen el 6,9%. Genéticamente son iguales, pero epigenéticamente no lo son. No sé si me he explicado. Entonces, lo que quiero contaros es que la genética manda mucho, pero la epigenética también. Y esto viene a continuación para que conozcamos a este otro pueblo. No sé si lo habéis oído hablar alguna vez, los Kuna. ¿Habéis oído hablar de los Kuna? ¿Eh? Pues entonces ya hoy hemos aprendido algo, fenómeno, no podemos ir tranquilamente a cenar. Los Kuna son un pueblo indio que viven aquí, en Panamá. Pero no viven en el Panamá continental, sino que viven aquí en 300 y pico islas que están en la zona que se llama el archipiélago de San Blas, en el norte de Panamá. Son islotes pequeños y ellos viven allí. Esa es su bandera. Una bandera curiosa, es decir, que curiosa porque parece que es un poco como la bandera de España y le han puesto ahí un emblema que recuerda cosas raras, ¿no? Entonces, yo lo primero que tengo que deciros es que una esvástica es una señal que tiene más de 2.500 años de historia, pero todo el mundo lo relacionamos con un señor que se llama Adolfo, ¿vale? Entonces, pero esto ya existía en Mesopotamia, ya existía en Egipcio, ya existía la cultura egipcia, ya existía en un montón de sitios. Pero existía que en el pleno siglo XX, esto como veis, ahí veis, US Army. Estamos hablando de un avión de la Primera Guerra Mundial americana, un avión americano que lleva una esvástica en su fuselaje. La esvástica significaba buena suerte, es decir, obtener beneficios. Eso era el significado de la esvástica en la antigüedad y demás.
Hasta el punto que veis ahí que la Coca-Cola utilizó en su propaganda la esvástica al principio de siglo, y que los naipes que repartían los Boy Scouts americanos llevaban la esvástica detrás. La esvástica de nuestro pueblo puna significa un pulpo. Son 8 brazos, si contáis una esvástica tiene 8 brazos, y es porque los puna piensan que el pulpo fue el creador del mundo. Entonces, por eso cogieron ese símbolo. Estos punas llegaron incluso en el año 25 a declararse dentro de Panamá como una república, la República Tule. Les duró 13 meses. A los 13 meses se los habían merendado y ya no se acabó esa república. Se dedican, como veis, a la artesanía, a la agricultura y a beber chocolate, que por eso los hemos traído. Ahí veis que los indios puna que viven se beben todos los días grandes cantidades de cacao, rico en flavoides, alrededor de 900 gramos, que esos son de 3 a 4 tazas al día. Y resulta que tienen el riesgo cardiovascular más bajo de toda Iberoamérica. Es decir, que estos grandes bebedores de chocolate tienen el riesgo cardiovascular más bajo de toda América. Aparte, yo creo que es porque son algo felices, como veis ahí en esa foto. Es decir, que por lo menos las fotos indican o transmiten que están en un ambiente natural, que están bastante felices. Pero fijaros sus datos. Estos son datos de médicos panameños. Entonces, cayó en mis manos este artículo y, como veis, la comarca de Cula-Yala tiene solamente, comparándose con toda la población de Panamá, que Panamá tiene un 22% de su población hipertensa, los punas solo tienen el 2,2% de hipertensión. Pero si es que además miramos en diabetes, y si miráis en diabetes, la media nacional de los panameños es 5,4, ya quisiera que la de los españoles fuera así. Nosotros estamos los valencianos en el 14% de diabéticos, es decir, en los mayores de 18 años, nuestra comunidad tiene el 14%. No somos los que más tienen. Canarias tiene casi el 21% de población diabética. Pero los puna tienen el 0,5% de diabetes. Pero ¿qué pasa con el pueblo puna cuando vive donde vive y de pronto se van a vivir a la ciudad? ¿Qué creéis que les pasa? Pensad todos aquí, les va a subir, ya veréis. Bueno, pues se ha comprobado que la dieta de los indígenas, os he dicho que consumían 10 veces más cacao, también tomaban más pescado, más fruta que los que estaban en la ciudad, los que vivían en Panamá, pero que tomaban la misma cantidad de sal, porque siempre hemos dicho la hipertensión y la sal, ¿verdad? Eso es una cosa que nos repetimos siempre. Pero estos tomaban la misma cantidad unos que otros. Pues se vio que en los análisis de orina aparecía muchísimo más una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es fundamental en la arteriosclerosis humana. El óxido nítrico es la sustancia que hace que nuestras arterias se dilaten. La falta de óxido nítrico hace que tengamos las arterias se estrechen y entonces tenemos más tendencia a tener hipertensión. Cuando se tiene más cantidad de óxido nítrico, entonces tenemos una mayor producción de vasodilatación y tenemos una mejor compostura. Pues esto es lo que le pasaba a los punas cuando vivían. Ahí veis 3 gráficas. Tenemos aquí los que viven en las islas. Los punas que se van a Panamá, pero que siguen manteniendo alguna tradición de su pueblo. Por ejemplo, estos tomaban 4 tazas de chocolate a la semana, los otros 4 tazas de chocolate al día. Y estos son los de Panamá City, que no tomaban chocolate de ninguna manera, comían como los que estaban en Panamá. Como veis, estas barras son la hipertensión, la subida de la hipertensión. No hace falta que os comente yo cómo va la cosa. Es decir, que sobre todo en los mayores de 60 años, que son los que están a la derecha, se producía un aumento completo en lo que se llamaba la tensión. Eran la misma gente, eran los mismos habitantes, solamente habían cambiado de sitio. Pero habían cambiado una costumbre fundamental. Habían abandonado su consumo de cacao en altas dosis que llevaban hasta ese momento. Entonces, ¿qué dicen los estudios sobre los efectos cardiovasculares? Ahí tenéis que el consumo habitual de chocolate y el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas, en hombres y mujeres sanos. Porque uno se puede preguntar, ¿esto es para los enfermos? No. Los
estudios se hacen en sanos y se hacen también en enfermos. ¿Y por qué todo esto? Cuando yo cojo esa almendra de cacao y yo me pongo a pensar qué tiene una almendra de cacao, lo primero que tengo que contaros, aunque parezca mentira, es que tiene cientos de diferentes componentes en su composición, en cantidades pequeñas, pero tiene más de 100 componentes lo que son las almendras de cacao. Y algunos de esos componentes, que es imposible que leáis la diapositiva, y yo es imposible que la quiera leer también, pero multitud de esos componentes vamos a hablar de algunos de ellos. Hay componentes que no tienen relevancia y otros componentes en pequeñas cantidades que sí que lo tienen. Pero lo primero que tengo yo que decir es chocolate, porque ya hablábamos de chocolate. Yo no sé si sabéis que todo lo que es alimentario está regulado por BOE. Y entonces, para que una cosa sea chocolate, tiene que cumplir unas condiciones. Y las condiciones es que te dicen que el producto obtenido de la mezcla homogénea de cantidades variables de cacao en polvo o pasta de cacao y azúcar finamente pulverizada, adicionada o no de manteca de cacao, y que tiene que tener un contenido mínimo de un 35% de componentes del cacao para que sea chocolate. El contenido del cacao seco o desgrasado deberá nunca ser inferior al 14 y el de la manteca de cacao nunca tiene que ser menos del 18. Y que no se le pueden poner grasas animales diferentes de las de la leche. Y en el caso de que se le agreguen grasas vegetales, nunca pueden pasar del 5% del producto. Esa es la definición del cacao. Y sabéis que hay varias clases de cacao. Chocolate negro, ahora lo veremos. Chocolate blanco en polvo o cacao en polvo. Lo que se diferencia fundamentalmente es en el mínimo del cacao. Fijaros, para ser negro, aparte de que el color esté más oscurito, tiene que tener un mínimo de un 35% de cacao. Si dice con leche, tiene que tener un mínimo de 25% de cacao. Para el blanco, fijaros, no lleva ni una gota de pasta de cacao. Solamente lleva manteca de cacao. Es decir, las propiedades del cacao, el chocolate blanco no las tiene, porque no las lleva, solo lleva la manteca de cacao. El cacao en polvo tiene que tener un 20% y el chocolate en polvo es una mezcla de este otro, del cacao en polvo, con azúcares, y que tiene que tener un 32 gramos de cacao por 100 gramos de este cacao en polvo. Es decir, que el chocolate en polvo es lo que menos cacao tiene, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego lo vamos a ver porque os voy a hacer un ejercicio de etiquetado, que es una de las cosas fundamentales que yo quería que hoy aprendiéramos. Si veis todas las composiciones de todas las cosas que tiene el chocolate, como veis ahí, la lista es muy larga. Pero acordaros, el chocolate tiene muchas proteínas. Es decir, que la gente cree que todo lo que tiene son grasas y lo que tiene son azúcares. Pues no, fijaros. El cacao tiene una cantidad de hidratos de carbono de 16, pero sin embargo tiene 23 de proteínas. Es decir, que el cacao en sí tiene más proteínas que azúcares. Lo que pasa es que le añadimos azúcares cuando fabricamos los chocolates. Pero como veis, desde vitamina A, E, B, ácido fólico. El ácido fólico es fundamental sobre todo en los ancianos, y aquí la población, como veo que la edad media me ronda los 25, es decir, que entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el ácido fólico también es importante, pero sobre todo ahora hablaremos de las composiciones grasas que tiene el chocolate. Si yo cojo una almendra de cacao y me pongo a partir qué cosas tiene, pues tiene que el 54% son grasas, el 31% carbohidratos, 11% de proteínas, 3%, me parece poco, pero muy importante, los polifenoles, y un 1% de minerales. Pero si me centro en las grasas, fijaros una cosa. Un 34% es ácido oleico. ¿A qué os suena el ácido oleico? ¿A qué os suena? Aceite, ¿no? El aceite. Y el 33% de ácido esteárico. Eso ya suena menos. Lo del palmítico ya, bueno, eso ya es para notar. Pero bueno, si yo me voy y me pongo y yo añado un 1% de grasa en mi dieta y veo qué pasa con los colesteroles en mi sangre, fijaros que todos son grasas, pero no se comportan en absoluto igual unas grasas que otras. Por ejemplo, oleico, que lo tenéis aquí. El aceite de oliva baja el colesterol y sube el colesterol bueno.
El aceite esteárico, que era otro de los que tenía el chocolate, baja el colesterol, pero no me sube el HDL. Y el palmítico, por ejemplo, que también lo tenía el chocolate, sube el colesterol, pero se compensa favorablemente por los otros dos, porque son casi el 70% de la proporción de grasa que tiene el chocolate. Estamos hablando de chocolate con mucho cacao, estamos hablando de cacao, no estamos hablando de chocolate. Cuando digo esto es cacao, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el HDL? Pues que los que alguna vez en la consulta les he dicho, tienes el colesterol bueno bajo, y eso es muy difícil de subir. El ejercicio físico, los pescados, el vino y el chocolate son las cosas que suben el HDL. Entonces, ahí tenéis una serie de estudios que lo demuestran. Y esto es un estudio que a mí me gustó mucho porque no solo habla de los niveles de colesterol, a vosotros esto os dice poco, pero yo cuando encuentro una cosa como estas, pues un poco así como que me da una alegría impresionante. La oxidación de las LDL. Porque cuando las LDL, que es el colesterol malo, se oxida, es cuando me hace daño en las arterias, cuando me hace un montón de daño en las arterias. Entonces, tengo ahí que cuando yo utilizo chocolate, resulta que los polifenoles derivados del cacao, administrados como bebida, me bajan el colesterol LDL, me suben el HDL, pero me quitan la supresión de las LDL oxidadas. Y eso, de cara a la clínica, es casi más importante que el valor absoluto de lo que estemos consiguiendo. Entonces, ahí tenéis. Otra de las sustancias que he dicho, hasta ahora hemos hablado de las grasas. Y otro de lo que había poco, que era solo un 3%, eran los polifenoles. Los polifenoles en cantidades muy pequeñas, que generalmente están sobre todo en el chocolate negro, es muy rico. El chocolate con leche tiene un tercio de lo que tiene el chocolate negro. Y el blanco no tiene polifenoles. Entonces, primera diferenciación a la hora de hablar de chocolate. No todo el chocolate es igual. Es decir, y esa es la primera idea que tenemos que hablar. No es lo mismo el chocolate más cargado de cacao que el chocolate con menos cantidades de cacao. Si cogemos otros alimentos, una cosa que no consumimos normalmente mucho, que son los arándanos, es decir, tenemos que los arándanos son muy ricos en polifenoles, pero lo que más rico en polifenoles es el chocolate. También las cebollas, las manzanas, es decir, el zumo de naranja, el vino tinto, el café, el té, sobre todo el té negro. Si esto lo miro en cifras, de esta diapositiva solo me gustaría que os quedarais con esta frase, que las dietas ricas en flavonoides mejoran la salud cardiovascular. Los flavonoides, una palabra nueva que aparece ahora, es una clase de polifenoles. Polifenoles hay muchos, por eso se llaman poli, muchos, y una clase son los flavonoides. Y esos flavonoides mejoran mucho el riesgo cardiovascular. Y ahí tenéis el contenido que tiene de flavones y procianinas, que son los flavonoides, que tienen cada de estos alimentos. Comer de todo esto es bueno de todo. Pero como veis, el chocolate negro parece ser que tiene alguna ventaja en sus cantidades. El té también lo tiene, el vino, el arándano, como os he dicho, que tiene mucho de procianinas, que es lo que más tiene, y las manzanas, por ejemplo. Y el chocolate y la presión arterial. ¿Qué creéis que me hace la presión arterial? Yo creo que la sube, ¿no? ¿Chocolate sube la presión arterial? Uno que dice que sube. Que no me suba. Yo no quiero que la suba. Tú no quieres que la suba. Por interés, Mati no quiere que la suba porque le sigue gustando el chocolate. Entonces, el chocolate y la presión arterial. El chocolate negro, pero no el blanco, baja la tensión y mejora la sensibilidad insulínica en los adultos. Y además, fijaros, que esto se hace si se come de una manera seguida o se come de una manera intermitente. Es decir, que comer chocolate de una manera intermitente también produce un efecto beneficioso sobre la presión arterial. Estos son 5 estudios que se han hecho con cacao y tensión arterial. Esto es lo que llamamos los médicos, esto nos encanta a los médicos, un forest plot. Y un forest plot es una raya con puntitos a un lado y puntitos a otro. Y abajo una frase que dice, favorable al cacao, favorable al grupo control. Esto es lo que se hace en los estudios.
se le da de una manera ciega a un grupo de personas una cosa y a otra persona se le da otra. Pero no saben lo que se están comiendo. Y luego los investigadores miran. Como veis, claramente la presión sistólica, que es la de arriba, la alta, baja con el consumo de cacao. Están todas las flechas para allá. La diastólica, que es la presión baja, todas las flechas para allá. También baja la tensión diastólica. ¿Y cuánto la baja? Ahí lo tenéis medido. ¿Y cuánta cantidad hay que comerse de chocolate para que me baje un poquito la tensión? Ahí lo tenéis. Este es un estudio hecho con 6,3 gramos al día de chocolate negro. 6,3 gramos al día de chocolate negro es una oncita de chocolate. Una pastilla tiene 125. Pues si lo divido en trozos de 6,25, pues tengo una oncita, no tengo para más. Pues tomar una oncita de chocolate al día, que son 30 calorías, que eso no va a engordarnos mucho, nos baja ya todos esos puntos de tensión. Los distintos puntos es lo que me baja en la semana 6, a las 12 semanas o a las 18 semanas, ¿no? Que eso te parece a ti que es muy poco. Bajar 4 puntos. Que la avanza poco. El chocolate. Yo creía que me estabas diciendo que estaba bajando la tensión poco. Y es que has dicho que una onza es poco. Vale. Pues comerse más cantidad de chocolate no te va a bajar más la tensión. Esto no es directamente, si me pego una enfitorrada de chocolate me baja 4 puntos la tensión, va a ser que no. Es consumo moderado, yo os he dicho, o continuado o intermitente de chocolate, tiene propiedades, porque el chocolate es negro. Ayer en el mismo me comió media pastilla. Pues eso yo creo que las 30 calorías ya son por lo menos 300 y eso ya empieza a hacer daño aquí en el Michelin. Yo no tengo Michelin. Otra pregunta. ¿Sirve el chocolate como la aspirina? Pues os cuento. El chocolate negro es muy rico en flavoides, pero que suplementar de cacao en la dieta incrementa la concentración de catequina, que esto inhibe la agregabilidad plaquetar. Es decir, actúa haciendo lo mismo que hacen las aspirinas. Impide que las plaquetas se peguen, con lo cual circulan mejor. Otro de los puntos que pueden estar favoreciendo los efectos sobre el riesgo cardiovascular. Ahí tenéis 3 estudios hechos donde la conclusión al final es la misma, que se reduce la agregación plaquetar. Y esto me gustó traerlo por una cosa, porque esto es, como veis ahí arriba, una cohorte de ancianos. Para que veáis que el chocolate no es solo bueno para los niños ni para los jóvenes, sino que también para las personas de edad. En esta corte se vio qué pasaba con los eventos de la mortalidad cardiovascular y con la presión arterial, y como veis ahí, esto es lo que pasó. Consumir diariamente cacao en personas de edad, en personas mayores, les producía en pequeñas cantidades, le bajaba el riesgo de muerte al menos un poquito. Es decir, que comer chocolate en pequeñas cantidades cuando se es mayor también parece ser que tiene algunas ventajas. Y vuelvo a insistir, chocolate negro. Esto es lo que los médicos también nos encanta. Se llama un meta-análisis. Y un meta-análisis es que han cogido 72 estudios, los han juntado la población de todos esos 72 estudios para tener una N muy grande, para tener una muestra de gente muy grande. Ahora se hacen meta-análisis con las bases de datos, por ejemplo, si nuestra consellería no nos deja, pero si nos dejara coger la base de datos de Abucasis podríamos hacer muchos estudios. Pero los catalanes sí que lo pueden hacer, los ingleses lo hacen, los daneses, los suecos. Y entonces cuando juntan, fijaros que dieron contestación a 3 preguntas. La primera, que la enfermedad cardiovascular mejora con el chocolate. Que la insuficiencia cardíaca, perdonad que las diapositivas están en inglés, pero no hay publicaciones en castellano. La insuficiencia cardíaca no mejora con el chocolate. Pero lo que es el ictus, lo que es el accidente vascular cerebral, sí mejora con el chocolate. Entonces, 2 de esas 3 mejoran con el consumo de chocolate. Y además, mejora la insulina resistencia. Si yo os digo que mejora la insulina resistencia, como si no os hubiera dicho nada. La insulina es una sustancia que tiene que coger a la molécula del azúcar y meterla dentro de la célula. Para eso es la insulina. La insulina es, cuando no hay insulina,
el azúcar se acumula en la sangre porque nadie la mete dentro de las células, ¿vale? Yo digo que la insulina es como la mamá que lleva a los niños al colegio. Van de la manita de la mamá, los pasa por la verja y dice, ale, ahí te quedas, al cole. Si no hay mamás para llevar a los niños se quedan en la calle. Pues entonces la insulina resistencia es que hay niños bordes que tiran de la mamá, que no quiero ir, que no quiero ir, que no quiero ir y no quieren meterse. Y entonces la mamá tiene que hacer demasiado esfuerzo para poderlo meter dentro de la célula. Ese es el concepto de insulina resistencia, que para hacer la misma faena necesito trabajar mucho más. O como en una maestra que tienes a un niño que resulta que no trabaja y se tiene que pasar el día gritándole haz la plana, haz la plana, haz la plana, porque no hace la plana ni para Dios, ¿vale? Eso es la insulina resistencia, pues se mejora con el chocolate. Es decir, que con menos cantidad de insulina conseguimos mejor efecto, ¿vale? Mejora la función endotelial, lo que os he dicho antes del óxido nítrico. La pared de la arteria se dilata, permite que salga mejor la sangre y reduce la presión arterial. Y lo que es más importante, que eso ocurre tanto en sanos como en gente enferma. ¿Y esta frase os parece bien? Más chocolate y menos Prozac. El Prozac, que era una de las pastillas que se utilizaban para las depresiones, entonces siempre se ha dicho que yo me tomo 2 tabletas de chocolate y a mí se me quitan las penas. Entonces, ¿eso tiene algún fundamento? Pues parece ser que sí. Existe un aminoácido que se llama el triptófano. Y ese triptófano, que es un aminoácido esencial, que es precursor de la serotonina. La serotonina es una sustancia que tenemos en el cerebro que sirve para que se conecten bien las neuronas, para que pase bien la corriente y hace que estemos más activos, más felices, más puestos a todo lo que es la vida. Pues eso, el triptófano es el precursor de la serotonina. Pero si además me meto ese triptófano en un alimento que tiene hidratos de carbono que me libera insulina, por tanto facilita la penetración de ese aminoácido dentro de la célula. Todo el mundo piensa que la insulina solo trabaja con el azúcar. Y no es verdad. La insulina trabaja también con las proteínas. Y lo mismo que mete niños al cole el azúcar, también mete y favorece la entrada de niños que son proteínas dentro de la célula. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica. La importancia del etiquetado. Antes os he dicho que en el monasterio de Piedra fue donde entró por este país el chocolate. Yo, como el otro día estuve con Elena en el monasterio de Piedra, pues me he traído chocolate del monasterio de Piedra. Entonces, ya que vamos por allí. Pero este chocolate, curiosamente, cuando lo partes y lo pruebas, te das cuenta que no es como el del señor Lindt, es como el del señor Nestlé, que hay que partirlo. Y entonces vamos a ver la etiqueta. Fijaros una cosa, y ahora os voy a pasar tabletas de chocolate que después nos vamos a comer. Pero lo que quiero es que os vayáis entreteniendo, mientras yo os explico esto, os vayáis entreteniendo en mirar las etiquetas. ¿Qué cosas tengo yo que mirar en una etiqueta en el chocolate? Lo primero que tengo que mirar probablemente es, porque todo el mundo va y mira lo mismo, qué cantidad de cacao. Todo el mundo, ¿cuánto cacao? Entonces, y el cuánto cacao no es solo lo importante. En una etiqueta lo primero que tenéis que mirar es el orden. En nuestro país, como no rompen los papeles, pero ir pegándole pellizcos al chocolate. Que lo vais ya comiendo. Que lo vais comiendo. Entonces, ya te tocará, no te preocupes, hay para todos. Fijaros una cosa, esto es una fotografía ampliada de esta etiqueta de aquí, y este es un chocolate negro con avellanas. Todo el mundo piensa, chocolate bueno tiene que ser chocolate negro y que no tenga nada más, ni tenga almendras, ni tenga ninguna cosa, ¿no? Eso hemos llegado a pensar alguna vez. Fijaros el orden. Pasta de cacao, azúcar, avellanas, emulgente, vainilla y luego me dice, cacao tiene el 60%. Esta pastilla de chocolate tiene un 60% de cacao. Pero fijaros que no tiene manteca de cacao. Os he dicho antes que cuando me la fui a comer, tuve que hacer crack. No era de ese chocolate que se te deshace en la boca. ¿Por qué? Porque no tiene manteca de cacao.
Si os gusta chocolate que se os deshaga la boca, tendréis que buscar una etiqueta que ponga manteca de cacao también. Pero lo más importante es el orden. Cuando encontréis en una etiqueta, cuando miráis ahí en una etiqueta, veis que los que os he pasado, hay muchos que la primera palabra es azúcar. Entonces, un chocolate que en su primera palabra es azúcar, es un chocolate que ya no es cardiosaludable. Primera, tiene que poner cacao. Podrá poneros pasta de cacao o podrá poneros manteca de cacao. Lo mejor es que ponga pasta de cacao, manteca de cacao y en el tercer lugar ponga azúcar. Pero ese sería los mejores. Pero ese sería, por ejemplo, un ejemplo. Luego, el 60% no es un mal número de cantidad de cacao. La pregunta sería, ¿pero es ya suficiente? José Manuel me dice, con 60 no me siento satisfecho. Con 60 no, vale. Chocolate negro con 75% de cacao, ¿vale? A José Manuel ya le mola más, ¿eh? De la misma casa. Pero fijaros, la misma historia, pasta de cacao, azúcar, emulgente, lecitina de soja, vainilla y cacao. No me dice que tenga manteca de cacao. Consecuencia, la palatabilidad sigue siendo igual que el otro. Está más amargo, está más negro, pero no tiene ese gusto. Si me cojo otra etiqueta, por ejemplo, y aquí tengo otro que es chocolate con canela. En chocolate con canela veo que aquí lo primero que me pone, fijaros, azúcar. Lo segundo, cacao. Lo tercero, manteca de cacao y canela. Este de sabor seguro que está buenísimo. De sabor seguro que está buenísimo, ¿vale? Es decir, pero como veis, la primera palabra es azúcar. Y el contenido de cacao me dice que es un 51%. No es despreciable. No hay muchos chocolates con más del 50%. Y este tiene un 51%. Este otro, chocolate negro con edulcorantes. Y fijaros lo que me pone. Cacao, edulcorante, en este caso es stevia, y a continuación manteca de cacao, ¿vale? Que ya está juntando una buena cantidad de cacao, hasta el punto que llega hasta un 72% de concentración de cacao. Sería lo que podríamos llamar un cacao cardiosaludable. Este, chocolate artesano negro con almendras. Como veis, pasta de cacao, azúcar y volvemos. Cacao un 60%, tiene un mínimo de 60%, pero no llegamos al límite que a José Manuel y a lo mejor a mí también me gusta, que es un poquito más, ¿vale? Pero yo ahora me gustaría que de los que os he repartido, no sé si habéis visto el Milka blanco, que la etiqueta del Milka blanco, como veis, no pone cacao por ningún lado, ¿vale? Y sobre todo, y la primera palabra es azúcar, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que nos vuelve también un poquito locos. Cuando vamos a hacer cacao a la taza, cuando nos damos para los críos nuestro colacao de toda la vida, es decir, cuando vemos esos productos, ¿y esos productos son cardiosaludables o no lo son? Es decir, que entonces, si yo cojo este y ahora os lo pasáis, me dice ingredientes: cacao desgrasado en polvo, 19%, almidón de maíz, aroma natural y vainilla, ¿vale? Pero este me está diciendo que este chocolate a la taza tiene un 19% de cacao solamente. Entonces, esto es un paquete de harina con un poco de colorcete de cacao, ¿de acuerdo? Entonces, si lo queréis, lo pasáis, ¿vale? Bueno, ahí tenemos colacao de toda la vida. La primera sorpresa que yo me he llevado en el colacao de toda la vida a la hora de preparar esta charla es que no me dice ningún dato de cuánta cantidad de cacao tengo en su composición. Es decir, que entonces, no, se lo han quitado. Entonces, pero tienes azúcar, cacao desgrasado en polvo, pero ven, la primera palabra es azúcar. Este es el cacao de Mercadona. En el cacao de Mercadona por lo menos me dice azúcar, cacao desgrasado en polvo, pero me dice que tiene un 25%. Este por lo menos me identifica qué tanto por ciento de cacao estoy utilizando. Entonces,
o lo que estoy intentando meteros en la cabeza es que cuando vayáis a comprar algo que consideréis saludable, otra cosa es el placer de comeros lo que queráis, el sabor que os guste, pero cuando vais buscando algo cardiosaludable, lo primero que tenéis que saber es leer las etiquetas, ¿eh? Y ese es el objetivo de lo que estamos intentando. Y cuando yo cojo un Colacao cero, que lo han tratado de otras maneras, veis aquí, aunque se ve muy mal desde ahí detrás, pero os digo que pone 40% de cacao. Lo han subido hasta el 40% de cacao, ¿vale? Es decir, este tipo de Colacao. Pero también existe esto. Cacao puro 100%. Entonces, amargo, amargo. Esto es para que uno se lo trabaje. Se lo trabaje haciendo sus pastelitos, se lo trabaje añadiendo su azúcar, se lo trabaje añadiendo su parte de leche, ya del tipo de leche que quiera, pero que entonces ahí lo que sí que te estás asegurando es una cantidad de cacao alta. Es decir, con este tipo de productos. Pero recordar también que las raciones son importantes. En el tema del chocolate no íbamos a estar aquí una charla todo para bienes y salir todos como locos a que suba 2 puntos en bolsa la Lin y la Nestlé, ¿eh? Entonces, acordaros que es un alimento que tiene un gran contenido graso, el chocolate, que junto con la presencia del azúcar es motivo para que esto se suba, y que 100 gramos de chocolate, una tabletita de esas que os he dado tiene 125, tiene 500 calorías. Es decir, lo de una dieta de régimen de 500 calorías, comeros la tabletita de chocolate y ya habéis terminado. Ya no hay nada más para todo el día, ¿vale? Eso ya tengo bastante. Tú, las onzas tuyas, así te empieza a controlarme, te mira la curva de la felicidad que tenemos aquí, ¿eh? Es decir, que eso te ayuda. Pero como todo, a veces los que vivimos en el siglo XXI creemos que lo hemos descubierto todo, y esto no es verdad. Esto es un cartel de propaganda del siglo XIX, de principios del XX, donde en Madrid, Chocolates y Dulces Matías López nos decían cómo estaba la gente antes de tomar chocolates de López. Dos estados. Después de tomar el chocolate de López. Maravillosos. Pero también tuvieron una ocurrencia muy inteligente. Los que toman 2 veces al día chocolate de López. El mensaje estaba claro. El chocolate probablemente lo que necesitamos también es una moderación. Me ha encantado encontrar esto, que es una información de propaganda que tiene más de 100 años, pero que nos lleva a una realidad completa. Es decir, vale, los del medio, pero yo te digo los de la derecha tenían ya menos. Entonces, como hay una cosa que llamamos en medicina, nos gusta hacer una cosa que llamamos ideas para llevaros a casa. Entonces, las ideas para llevaros a casa os las he querido resumir aquí. El chocolate negro hay que consumirlo en el contexto de una dieta sana. No hincharse con el chocolate, sino dentro de un alimento más de lo que consumimos. Con una concentración de cacao por encima del 70, que hay que saber leer las etiquetas y esto es importante. Por cierto que sois todos muy convenidos porque no he visto a nadie que le entre el diente ya el primer trozo de chocolate. Yo creo que me pasen el link, A mí no me los da, primeros uno que no me... Pues hay de todos, ¿eh? Que algunos compuestos de fenólicos presentes en el cacao, como son los flavonoles, además de ejercer efectos antioxidantes, antitrombóticos y de mejorar la función endotelial, disminuyen la presión arterial mediante la vasodilatación por la acción del óxido nítrico, y que otros componentes del cacao, como son la teobromina, el triptófano, tienen potenciales efectos saludables. Disfrutar del cacao que tenéis en las manos y muchas gracias por vuestra atención.